ocurrir con esta cumbre, con las conclusiones que de ella emanen, pero estábamos conversando con Patricio Fernández, director de Democracia de la UDP. Gracias, Patricio, por esperarnos. Estamos ahí bien atentos a lo que ocurre con esta jornada en el Palacio de la Moneda. Y vamos a retomar, porque ustedes en el fondo han hecho una especie de radiografía de los votantes, de los chilenos, de cómo estamos relacionándonos con la política, con la democracia y con distintos tópicos. Y estábamos en el punto de las emociones, donde tú me decías, son relevantes a la hora de votar. ¿Por qué y qué es lo que está mostrando la ciudadanía? Mira, si tú te fijas, el presidente Boric justamente ahora en este discurso habló de la necesidad de un compromiso con la razón. Mm. De alguna manera, tengo la impresión, estaba hablando también de esto. O sea, las democracias hoy día, uno de los grandes riesgos que viven es que al manejarse la opinión pública de manera tan instantánea por las redes sociales, por los nuevos medios de comunicación que conocemos, apelan o prácticamente no dan tiempo a esa reflexión racional respecto muchas veces de proyectos, sino que responden mucho más rápido los ciudadanos a emociones muy inmediatas. Según la encuesta nuestra, un 28% reconoce que las emociones negativas podrían ser su principal móvil a la hora de votar. O sea, el desprecio o el odio o la reacción mucho más que lo propositivo. Un 55% dice que no siendo, digamos, lo principal, es muy importante para movilizarlos justamente esas emociones negativas. Y un 36% reconoce que ha votado ya movido por ese tipo justamente de emociones. O sea, si tú esto además lo combinas con la falta de representatividad que están teniendo los partidos políticos, donde apenas un 8% de la ciudadanía se siente verdaderamente representada por un partido, por algún partido político, número que llega al 40 y tantos cuando es entre muy representada y apenas representada, y un 55% no se siente lo más mínimo representada. Si empezamos a cruzar estas informaciones, se le abre un campo efectivamente muy fértil a esos que son capaces de falsear la realidad, Mm. representar furias, escenificar miedos, Mm. más que construir incluso propuestas para solucionar lo que provoca esas emociones. Eso bien alimentado por las redes sociales, ¿no? Porque ustedes también ven aquí en esta encuesta cómo la gente se está informando y si bien hay diferencias en los distintos grupos etarios, donde la televisión, la radio, lo tradicional todavía logra una penetración, sobre todo en las generaciones de personas más grandes, de personas más adultas, pareciera ser que cada día se agudiza más el que hay tantas fuentes abiertas y tantas formas de información que nos exponemos mucho más a esas falsas noticias o a las noticias mucho más anichadas. Pareciera ser que cuesta mucho más converger en el diálogo hoy día. Muy claramente las redes son el principal medio de información para las mayorías, para las grandes mayorías. Y lo que dice también este estudio, que es interesante, es que el nivel, digamos, de exposición a los discursos de odio o los niveles en que la gente ha presenciado discursos hostiles, digamos, y de odio a otros en las redes es muy alto. Un 79% dice haberlos presenciado y un 55% dice haber sido agredido más de alguna vez en las redes, lo que inhibe en gran medida la participación política de la gente. O sea, en ese mismo minuto te retraes y te Claro. quedas callado. Algo de esto, todo lo que estamos hablando, creo que conversa muy íntimamente con lo que está pasando en este momento en la moneda Mm. y darle de alguna manera, digamos, importancia a lo que significa la democracia, creo que es hoy día muy valioso. Y fíjate que, Carla, ahí también hay otra cosa que vimos acá que creo que es interesante, que es cuáles son los aspectos que los distintos mundos políticos consideran esenciales a la hora de valorar la Pato, democracia. antes de ir a eso, porque claro, son valores distintos, también me pregunto, a raíz de esto que tú señalas, que en el fondo la gente hoy día evita o se siente menos invitado a dar su opinión política, a decir lo que piensa, porque en realidad lo que recibe de vuelta es puro odio y lo vemos en las redes todos los días. Me pregunto si eso también
puede estar generando cierta distorsión en la forma en que todos vamos como tomándole el pulso a la opinión pública y que los encuestadores le toman el pulso a la opinión pública. Siempre se habla como de esa mayoría silenciosa o de ese voto silencioso, de que a lo mejor esté pasando en las personas algo que no necesariamente declaran. ¿Tú ves que hay algo de eso, que hoy día está más difícil? El poder predecir, prever, leer lo que la gente está sintiendo, pensando y lo que va a decidir a futuro. Creo que es muy interesante eso que tú acabas de decir, porque si eso lo cruzas a su vez con que vamos a tener una primera elección presidencial con voto obligatorio, Claro. si le sumamos a esto que es creciente el número de los que prefieren quedarse callados porque es una molestia o un riesgo manifestar la propia opinión, efectivamente creo que va quedando un espacio mucho más desconocido y abierto a la sorpresa. Mm. Eh, y con varias, yo diría, datos que también esta encuesta aporta para aumentar esa sensación. Por ejemplo, a mí algo que me ha interesado mucho acá es que la idea del centro, que siempre se suele sacar a colación en todo tipo de análisis político, ya no es necesariamente un punto intermedio entre la derecha y la izquierda. Es más bien justamente un espacio pragmático de apertura a opiniones y posturas muy cambiantes. O sea, es el espacio de los que pueden encontrar hoy día la solución acá y mañana en otra O parte. sea, un centro oscilante. Es un espacio oscilante, un espacio pragmático, un espacio que no se compromete con un espacio político tradicional. Mm. Y si esto tú lo cruzas justamente con la distancia que está viendo los partidos políticos y lo cruzamos con lo que tú acabas de decir, o sea, el mayor temor o falta de deseo de estar exponiendo las propias opiniones, claro, creo que estamos jugando en un territorio muy nuevo también. Claro, un poco ciegos en algunos puntos, tal vez. Ahora, llevémoslo al tema valórico. A mí me llama la atención eso porque ustedes hacen esa reflexión respecto de izquierda, derecha y centro, pero con esta salvedad de cómo es ese nuevo centro o centro un poquitito más cambiante. En lo valórico, son muy distintos y no sé si a partir de lo que nos vas a contar, tú puedes decir o determinar cuáles podrían ser ejes para la elección que tenemos prontamente. A ver, mira, primero, cada uno de los sectores valora distintos aspectos como lo más importante de una buena democracia. Ya. Todos en conjunto, o sea, la gente de los más distintos sectores, de derecha a izquierda, coinciden en algo que es interesante, que en primer lugar, para evaluar bien una democracia, tiene que haber acceso igualitario a la justicia. Eso la gente de derecha en un 82% lo considera lo más importante de una democracia Ya. y la gente de izquierda en un 98% lo más importante. Las diferencias vienen a continuación y ahí es interesante porque para la gente que se declara de derecha, lo siguiente más importante es el respeto por la propiedad privada. Para la gente, en cambio, que se declara de izquierda, lo siguiente más importante es la existencia de elecciones libres. Para la gente de derecha, lo menos importante en una democracia es el que se estreche la brecha entre ricos y pobres. Y lo otro que es muy poco importante para la gente de derecha también es el respeto a las minorías, digamos. En cambio, para la gente de izquierda, lo menos importante es la propiedad privada. Ahí tú ves cómo de alguna manera se instancia. Ah. Pero tú me preguntabas de los valores, de lo que representa para la gente, no para los que se autodefinen de derecha o de izquierda, los distintos valores que tienen estos sectores. Y la mayoría de los encuestados dice que a la derecha la representan los valores religiosos, el nacionalismo, el derecho de propiedad, el crecimiento económico, el orden y la seguridad. Y en cambio, estos mismos encuestados consideran que a la gente de izquierda la identifica la diversidad, la igualdad de género, los derechos humanos, la cultura y el arte y la defensa del medio ambiente. Esa es la percepción más o menos que la gente tiene de lo que son un derechista y un izquierdista. Pienso inmediatamente en lo que se ha ido instalando en el último tiempo, que tiene que ver, y muy alentado por lo que ha pasado en Argentina con el discurso de Milei, de esto de dar la batalla cultural. Tengo la impresión de que en cómo la gente percibe que es alguien de derecha y alguien de izquierda, está muy impreso el discurso de lo que supuestamente está hoy día en jaque, que es esta batalla cultural. Pero cuando tú le preguntas a esas mismas personas de derecha y de izquierda, no están en esa misma sintonía. No sé cómo se explicará aquello. La percepción es distinta a la realidad. Pero yo creo que hay en curso una batalla cultural, fíjate. Yo creo que ahí
esas extremas derechas o derechas populistas tienen razón en distinguirlo. Si tú te fijas en los populismos actuales, incluso la representación pueblo, élite, este conflicto que se va instalando con tanta claridad, ya no es precisamente entre ricos y pobres. Mm. Empieza a ser como entre distintas apreciaciones culturales. De hecho, si no, sería bien difícil entender cómo Donald Trump se enarbola como un representante, digamos, del pueblo, a diferencia de lo que en su momento consideraba él que era Hillary Clinton. ¿Te acuerdas en esa primera elección? Claro. Cuando Donald Trump tiene una torre de oro. Pero en cambio parece ser que en esta batalla cultural él le está diciendo a los votantes: sí, pero yo tengo la naturalidad, me dejo llevar por los instintos y por algunas sensaciones y emociones muy inmediatas, al igual que usted, y no como esta especie de arribistas jactanciosos de la cultura de izquierda, digamos. Oye, estaba viendo también a quienes admiran los distintos sectores políticos. Me llama mucho la atención, no tanto que las personas de izquierda admiren a Gabriel Boric o a Michelle Bachelet, me llama más la atención que personas de centro digan que admiran a Bukele. Y no me extraña tanto que personas de derecha digan que admiran a Bukele. Y te quiero preguntar cómo eso se enlaza con algo que también dice esta encuesta, que tiene que ver con que a lo mejor hoy día las personas más que discursos esperan cosas efectivas. ¿Qué más efectista que lo que ha pasado con Bukele, que finalmente tiene como símbolo cárceles súper duras donde la gente ve, donde la gente puede mirar cómo a un preso se le tiene descalzo, no sé, con lo más mínimo posible? ¿Hay un cambio también ahí en la percepción o en lo que busca el votante? Mira, a mí me llamó mucho la atención la cantidad de gente que mencionó a Bukele, justamente porque además era una pregunta enteramente abierta, donde podría, a quien admiras, podría alguien haber dicho a un futbolista, digamos. O una figura del Eh, país, pero aquí se mira hacia afuera, entonces también... y se fue un porcentaje muy importante a Bukele. La gente de centro también eligió como los Claro. nombres que más miraba Bukele y Michelle Bachelet. O sea, se repartió ahí para los dos lados. Yo creo que el tema de la delincuencia en Chile y de la criminalidad es un tema que nos ha estado marcando con una fuerza enorme, no porque este sea un país de una criminalidad, digamos, exorbitante, por lo menos no comparado con el resto de América Latina. De hecho, somos los que estamos en la parte más baja de la tabla. Pero la transformación respecto de nuestra propia historia ha sido tan fuerte y traumática que tiene en otra encuesta, en una encuesta Ipsos, aparecía Chile como uno de los países del mundo, creo que era el que sentía más miedo ante la delincuencia, siendo que es un país que en esos niveles está bajo. Entonces, esto ha llevado a mirar con mucha atención, justamente por este móvil de emotividad, Mm. figuras como Bukele, que no solo han conseguido efectivamente controlar en una realidad extremadamente diferente como es la salvadoreña, de un país muy pequeño, donde pocos saben que Bukele negoció con las maras, donde pocos saben que él negoció con los cabecillas del crimen organizado y donde hacer un manejo de la seguridad a punta de fuerza es muy distinto que en un país de cerca de 20 millones a uno que es un país muy pequeño. Bueno, en fin, pero el solo ver la manera en la que trata a los criminales con una crueldad pero al mismo tiempo una certidumbre muy grande, parece generar una gran admiración. Ahora, todo esto es lo que es demasiado importante empezar a complejizar y que Mm. ojalá pudiéramos invitar a la gente a debatirlo de manera más racional, como decía también el presidente en esta inauguración de esta conferencia, porque también sabemos que las cárceles son las grandes organizaciones, ahí es donde se organiza el crimen organizado. Y sabemos que mientras más aumente la población carcelaria, tienes una mejor organización criminal Mm. y una mucho más efectiva penetración en los países de ese tipo de síndromes macabros. Así que vamos Claro. a ver cómo Tú, vamos tú- enfrentando. tú pones sobre la mesa el tema de la sostenibilidad de eso, que nos daría para un programa completo. Pero para cerrar, última pregunta y relativa también a este estudio, a esta encuesta. Yo no sé si a partir de lo que ves ahí, percibes y lo que has podido analizar, aventuras, ¿qué podría ser lo que determine las elecciones de noviembre? Entendiendo que todavía podemos tener mucha gente que no dice mucho lo que piensa o que miente en las encuestas o que no participa o se resta. Pero con lo que se logra determinar,
Ustedes, los expertos hablan como del clivaje, ¿cuál sería el clivaje? ¿O cuáles serían los temas relevantes? ¿O cuál sería el desafío de los candidatos? Bueno, esta encuesta en varios ámbitos muestra una derechización importante de la población. O sea, eso es verdad en términos valóricos, etcétera. Pero a partir de la primaria del oficialismo hacia acá hemos visto lo siguiente. Hasta antes de esta primaria, pero aquí te estoy contestando yo. Ya. Esto no sale directamente, no es una conclusión objetiva de la encuesta, Pero son pero inferencias en el fondo, con todo lo que tienes a la vista. claro, hasta la primaria estuvimos teniendo toda la discusión en torno, y desde todos los sectores, en torno al eje seguridad y al eje crecimiento. Ujú. Aparece bastante claro que Janet Jara incorporó un nuevo eje, que de alguna manera es ese clivaje eh, populista por excelencia, porque no tiene registro político, no tiene propietario en ese registro, que es pueblo elite. Si de alguna manera yo tengo la impresión que quien va a tener las mayores posibilidades de triunfo es quien establezca el eje propio como el eje central de la elección. Hoy día sigue siendo el más fuerte, diría yo, el crecimiento económico y la seguridad. Ya. Pero si a lo largo de este tiempo se consigue establecer que Janet Jara es la representante de las inmensas mayorías que se parecen a ella versus unos antagonistas que son más bien alemanes, que son más bien rubios y que son más bien distantes de la vida cotidiana de la mayoría de los chilenos, se le abre una posibilidad cierta. O sea, es quien consiga establecer su eje más cercano es el que va a tener las mayores posibilidades. Ya, igual se subentiende en lo que dices, que está todo bastante abierto, es interesante y yo me imagino que los candidatos van a mirar este estudio porque tiene ahí varios datos que pueden dar algunas luces más o menos de cuáles son los desafíos y de cómo se podría ir moviendo la aguja de aquí a noviembre, no queda casi nada. Así que no sé cuánto razonamiento va a haber en lo que tú decías, también debe ser un tema relevante. Patricio No queda Fernández. casi nada, no queda casi nada, Carla, pero No. sabemos que casi nada es una eternidad en los tiempos que Sí, corren. bueno, en política un hecho específico puede cambiar completamente las cosas. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando todo. Te agradecemos, muy interesante. Patricio Fernández, director de Democracia de la UDP. Que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Un gusto. Chao. Nos vemos. 10 de la mañana.